Buenos días, mi nombre es John Otálora. Voy a presentar la actividad número uno, normas y procedimientos en el transporte terrestre de carga. La primera norma se llama Ley 105 de Principios y Disposiciones Generales del Sector de Transporte. Esta ley se dictan normas básicas sobre el transporte, se distribuyen competencias y recursos entre la nación y las entidades territoriales. Se reglamenta la planeación en el sector de transporte y se dictan otras disposiciones, la cual se encuentra en varios artículos de la ley que hace efecto a la regla donde se encuentra el artículo 1, 2, 3, 4 y 5, donde hablan de la caducación de vehículos, seguridad de personas, inmovilización, suspensión, cancelación de licencias, matrículas y multas a los transportistas. También es una ley donde contemplan la mayoría de cosas de multas en sí por actos que puede hacer un transportista en medio de su trayectoria o destino final de la mercancía o actividad que pueda desarrollar en el transcurso. Ley 336 de 1996. Estatuto Nacional de Transporte. En esta ley se adoptan las disposiciones generales para los modos de transporte, donde los objetivos principales se dan a los criterios que servirán de fundamento para la regulación y reglamento de transporte público, aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre, donde los artículos hacen que se dicten los decretos según las vías. Por ejemplo, podemos decir aquí que cuando un vehículo lleva la totalidad de su carga, pues la empresa pues debe estar contemplando el pago de su flete total que esté estipulado ante el Ministerio de Transporte. Y para ello pues pueden tener sanciones reguladas ante la ley de pronto por el agente transportador, que es el que hace la entrega y pues si no hacen sus pagos pues puede suceder tipos de reglamentos como lo vemos acá en esta ley. Ley 769 del 2002, Código Nacional de Tránsito, modificado por las leyes 1105, 2100, 1983 y 1997 del 2010. Esta ley da por lo cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones donde abarcan varios artículos donde son las normas del presente artículo del presente código y rigen todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos, por lo cual las vías públicas o privadas estén abiertas. Un ejemplo pues del Código Nacional de Tránsito puede ser cuando una mercancía en el perdón, en la carga terrestre, pues debe ir empacada, embalada, cubierta y bien rotulada a su destino final. Entonces, por ello es importante tener el Código Nacional de Tránsito, este tipo de leyes, donde nos dan como las normas que regulan para la circulación. Un ejemplo también puede ser conductores donde deben de portar sus documentos en regla cada vez que estén transitando por las vías. Deben de llevar también sus documentos en regla, deben presentarlo ante las autoridades de tránsito, como también los agentes de tránsito pues deben cumplir también con sus normas de uniforme, llevar también las insignias y así como también los vehículos cumplir con sus reglas entre el tránsito de las vías públicas, cumpliendo los límites de velocidad y todo lo que la mayoría de nosotros como conductores debemos saber para esta ley, que la mayoría lo estamos viendo en el Código Nacional de Tránsito para el transporte y que actualmente lo vemos bastantemente en el día a día del transporte de carga puede ser por las acciones que se toman los transportadores. Y por último, la Ley 15 sobre el 2011, hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vida, en seguridad vial. Esta ley promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y que dictan otras disposiciones. Esta ley tiene como objetivo definir lineamientos generales de la educación, responsabilidad social
y acciones estables y notorias para promover en las personas hábitos, comportamientos y conductos seguros de la vía. Esto se generaliza a que la educación segura vial se basa en muchos factores que impulsan también a los proyectos de campañas formativas, donde los peatones y pasajeros logran una movilidad sostenible. Actores de la vía. Se encuentran en el artículo 2, donde todas las personas asumen un rol determinado para hacer uso de las vías con la finalidad de desplazarse de un lugar a otro. Por ejemplo, también podemos decir en estas ley que pues como la formación es decir una regla, por ejemplo, en que nosotros para hacer la movilidad debemos tener una placa en el vehículo con una especificación concreta referente a lo que exige las especificaciones técnicas del Ministerio de Transporte. Un ejemplo claro es eso, una placa para transporte público que es blanca, una placa amarilla para el transporte particular, pero pues en el transporte de carga terrestre pues podemos ver que es público y pues debemos cumplir con esas reglas para poder estar seguros de los hábitos y en el transporte de las mercancías. Los hábitos también lo podemos decir es que es como darnos la responsabilidad que tenemos como transportistas, que estemos haciendo en los lineamientos del Ministerio de Transporte, pero debemos tenerla clara en el momento que estemos haciendo una acción de un transporte de mercancía. Por ello es importante tener claro esto por medio de campañas, como lo digo acá anteriormente. Entonces aquí terminaría la parte de la ley 1503. Sería como lo más importante de la presentación. Muy buenos días y hasta luego. Muchísimas gracias.